Ya estamos de regreso en Pesos y Contrapesos. ¿Cómo afecta la corrupción a los grupos en situación de vulnerabilidad, al medio ambiente, la democracia, el sistema de justicia y el ambiente de los negocios? Bueno, para hablar sobre este tema agradezco la comunicación con Dalia Toledo. Ella es directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos, Laboratorios de Finanzas y Políticas Públicas. Dalia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, ustedes pues dan seguimiento al tema de la corrupción, al tema de los costos económicos. Estamos en una administración federal que la principal bandera fue precisamente la lucha en contra de la corrupción para que esto repercutiera en la economía. Pero no sé si a la mitad de este sexenio, Dalia, ya hayamos detectado algunos avances o seguimos padeciendo pues la corrupción en nuestro país. Sí, pues desafortunadamente tenemos todavía casos de corrupción muy grandes que pues se han destapado pero han quedado sin castigo. Nosotros haciendo un balance de lo bueno, lo malo, pues vemos muy buenas intenciones, ¿no? Vemos esto que comentas, que justamente el combate a la corrupción se ha puesto como pues prioridad en la agenda de gobierno. Desafortunadamente los resultados o los números que estamos observando ya a mitad del sexenio pues no son nada alentadores, ¿no? Empezando, por ejemplo, por la percepción de la corrupción o por otros datos, por ejemplo, que acaba de sacar el INEGI, la encuesta de que se realiza a los empresarios sobre temas de corrupción, donde también pues, sigue existiendo una alta percepción de la corrupción. Entonces, digamos, como que no son nada alentadores y justamente por eso estamos organizando este encuentro nacional anticorrupción, en el que, pues, como bien comentas, vamos a tener paneles muy diversos. Son un total de 2 días en los que vamos a tener 10 paneles en los que estaremos relacionando la corrupción como este fenómeno que afecta a los mexicanos con muchos áreas de interés para los mexicanos, como son género, justicia, medio ambiente, porque desafortunadamente la corrupción abarca cada vez más temas y cada vez más áreas. Entonces, para poder combatirla adecuadamente necesitamos saber cómo está operando la corrupción en estas áreas y cuáles son algunas prácticas que ya se han implementado en otros países que nos puedan dar a nosotros pues luz sobre cuáles podrían ser estas posibles soluciones. En los rankings mundial, México no sale bien ubicado en temas de corrupción. Ahora, ¿cómo repercute esto en la economía, por ejemplo, Dalia? Porque tiene un impacto económico. De hecho, hay quien tiene cuantificado efectivamente y claramente cuánto nos cuesta la corrupción en México. Y además, pues hay que considerar que muchas inversiones se detienen precisamente por temas como la corrupción y la inseguridad que hay en México, ¿no? Sí, y justamente ese es uno de los temas que vamos a tratar en este encuentro. Uno de los obstáculos más grandes para hacer negocios en México es la corrupción, aunque no es el más grande, sino la inseguridad es el que encabeza esta lista de obstáculos para los emprendedores, pero también la corrupción afecta a los micro, pequeños y medianos empresarios sobre todo, porque bueno, al momento de realizar un trámite te piden un soborno, o los inspectores cuando van a inspeccionar tus negocios también te piden una mordida para no ser clausurado, ¿no? Sobre todo inspecciones de salubridad, de protección civil, y definitivamente la corrupción tiene un impacto en el desarrollo de los negocios y sobre todo, como te comento, esto los negocios pequeños, medianos y micros, que pues representan 9 de cada 10 empresas en México. Entonces, sí tiene un efecto de inversión, sí tiene un efecto en el desarrollo económico y en el desarrollo de las empresas, en el empleo, ¿no? Y es justamente esta relación entre corrupción, inseguridad, la vamos a tratar en uno de estos paneles de nuestro encuentro que se va a llevar a cabo el 22 y 23 de este mes. Y bueno, como muchos otros paneles, vamos a tener ponentes internacionales y nacionales que nos van a compartir toda su experiencia desde distintas ámbitos. En este particular del que te comento, vamos a tener representantes del sector privado, de organismos internacionales, hablando justamente de cuál es el impacto de la corrupción en el desarrollo económico y en el desarrollo de los negocios en México. Y es que otro tema también importante, y seguramente lo abordarán, Dalia, es el tema de la impunidad, porque hay quien practica la corrupción, pero también quien debe de evitarla a través de leyes firmes,
pues también hay mucha impunidad y eso también afecta, ¿no? Vamos, lo que rodea las actividades económicas y la propia corrupción. Sí, justamente también otro de nuestros paneles es, hablamos justo de eso, del sistema de justicia y cómo pues el sistema de justicia puede ayudar a elevar, a disminuir más bien los niveles de impunidad en México, que son altísimos, ¿no? Entonces, muchos de los delitos que se cometen, no solo de delitos de corrupción, sino delitos de fuero común y algunos otros delitos de fuero federal también, pues no llegan a ser castigados, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que una persona crea que puede infringir la ley en México y no va a ser castigado, pues se da un incentivo para que más delitos se sigan cometiendo, ¿no? Porque no me van a detectar y no me van a castigar. Y estos altos niveles de impunidad, justamente, pues una parte de estos índices de impunidad que tenemos se debe al funcionamiento del sistema de justicia, ¿no? A que hay áreas de corrupción y áreas de oportunidad que podemos mejorar, sobre todo relacionadas con actos de corrupción que van a ayudar nos van a ayudar a tener mejores resultados. Perfecto. En cuanto a procuración de justicia. Gracias, Dalia. Gracias y buenas noches. Gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias. Los esperamos. Gracias. Y de esta manera llegamos al final de Peso y Contrapeso. Lo esperamos.